La entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Saludamos a esta hora al doctor Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación de Participación Ciudadana. Doctor Jaramillo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. No sé si me escuchan correctamente. Le escucho perfectamente. Gracias, doctor, nuevamente por estar junto a nosotros. Y bueno, pues después de la decisión del primer mandatario de dar paso a la muerte cruzada, existen evidentemente diferentes posiciones frente a esto en cuanto a si fue acertado o tal vez no lo fue, tomando en cuenta las consecuencias que podría traer esto al país, obviamente dejando de lado aquellas posturas más radicales que tildan esta acción como de inconstitucional. ¿Cómo ve usted el panorama político en estos momentos, doctor? Buenas noches. Bueno, el boletín institucional al que tú hacías referencia era más bien desde la óptica de un llamado al respeto a la institucionalidad, más allá de hacer una valoración de quién tuvo razón, si el juicio era justo o no era justo, en fin, si políticamente era o no era lo conveniente. Es lo que se debe hacer ahora a partir de eso. Claro, lo que hacemos en primer término es un llamado al respeto a la institucionalidad. Puede gustarnos el presidente, puede gustarnos la asamblea, pero tanto el juicio político cuanto la muerte cruzada son iniciativas constitucionales. Y un segundo aspecto es que la muerte cruzada por la causal invocada, esto es la obstrucción del trabajo y eso es discrecional del presidente. Es una decisión que de acuerdo a la Constitución así lo diseñaron, no la diseñó el presidente, la diseñaron más bien los correístas, si quiere ponerlo en esos términos, parte de una decisión unilateral del presidente. La Constitución dice a criterio del presidente. Y no requería además de aval de la Corte Constitucional. Entonces, si se invocaba, por ejemplo, la causal de abrogación de funciones, ahí sí se requería el dictamen previo. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es la figura que está usando el presidente, así como la que estaba usando la Asamblea del juicio político, son figuras legales, constitucionales, y por tanto son válidas dentro del ordenamiento jurídico. Ya desde el punto de vista de la conveniencia, mire, cuando uno va a las urnas y elige presidente, elige alcaldes, elige diputados, elige concejales, los elige bajo una expectativa, y es que estos permanezcan durante un periodo completo, realicen sus acciones en un marco de coordinación, de contrapeso, sí, pero de actividad conjunta. No es lo deseable, por regla general, que los presidentes, que los congresos no acaben sus periodos. Pero ya en la forma en la que se dieron las cosas, con el presidente que consideraba que la asamblea le estaba bloqueando, que consideraba a lo mejor como inminente pues su destitución probablemente. Nunca sabremos si iban o no a tener los votos. Yo presumo que si se fue por la muerte cruzada es porque habían sospechas fundadas del lado del gobierno de que se tendrían los votos. Bueno, el presidente optó por esta figura que es figura extrema. No son las figuras que deberían ser las deseables quizá en un campo democrático, pero evidentemente son figuras de las cuales se puede echar mano, pues y ya la valoración que él habrá hecho lo ha expuesto, y tendremos ya que caminar en este momento, en este escenario, que es una salida al Congreso, nuevas elecciones, un presidente que también verá interrumpido su periodo, es decir, no es que con esto el presidente se queda unos pocos meses más, pero por eso es muerte cruzada, salen ambos, y tendremos en 3, 4, 5, 6 meses nuevo gobierno y nueva asamblea, y es un borra y va de nuevo. Es justamente por eso que es una acción democrática que está respaldada por la Constitución. Ahora, hasta el momento, doctor, ¿cómo ve usted la respuesta de la ciudadanía ante esta decisión del primer mandatario y sobre todo de las organizaciones sociales? Porque todavía estamos un poco a la espera de lo que se decida en la CONAIE y cruzando los dedos para no repetir lo que ya vivimos en el 2019, en octubre del 2019 y en junio del 2022. Las respuestas han sido diversas, desde los grupos políticos, por ejemplo, hay grupos políticos que
Han dicho que esto es un abuso, que no era una medida democrática, pero que finalmente la aceptan. Otros grupos, como el Partido Social Cristiano, han hecho el mismo razonamiento. Sin embargo, han dicho, vamos a intentar bloquear de alguna manera el decreto y han ido a la Corte Constitucional. En ambos casos, incluido el propio presidente de la Asamblea, han anunciado, y creo que eso es positivo, que la decisión que tome la Corte ante esta consulta va a ser acatada. Me parece que eso es importante. Del lado de la ciudadanía, me parece que ha habido ciertos grupos sociales organizados que han anunciado marchas. Me parece que el día de ayer en la mañana la prensa reportó algún tipo de marchas en algunos sectores de Quito. No han sido, hay que reconocer, de la magnitud que muchos hubiéramos pensado. Mucha gente decía, se firma la muerte cruzada y el país estará paralizado al poco tiempo. Ese era el temor. No se ha dado esto al respecto, hasta menos hasta el momento. Veamos qué pasa en los próximos días. La CONAIE sigue en vigilia. El presidente Issa de la CONAIE ha dicho que ellos se movilizarán si el presidente hace un uso abusivo de esta figura. Ha adelantado y ha dicho, por ejemplo, si pretende hacer reformas laborables, si pretende hacer reformas a temas económicos para favorecer a la banca, para favorecer las privatizaciones. Es decir, me parece que han estado en una situación de stand-by, pero creo yo que las reacciones han sido menos fuertes, menos violentas y agresivas de lo que muchos hubiéramos pensado que iban a hacer. Ahora, ¿qué responsabilidad justamente tiene el presidente de la República en este tiempo, pues que le queda cuando va a gobernar justamente con esta figura, con los decretos ley? ¿Qué debería hacer? Porque se abre un espacio, y usted lo decía hace un momento, se abre un espacio para la protesta social, indudablemente. Tiene una gran responsabilidad también el primer mandatario. Me parece que obviamente tiene buena parte de la responsabilidad de haber llegado a esta situación. Yo le decía que cuando uno elige diputados, presidentes, alcaldes, concejales, aspira a que terminen su periodo. Y una convulsión nace generalmente de culpas compartidas, ¿sí? Ahí evidentemente de todos los lados tienen parte de la responsabilidad de el no haber sido posible, por ejemplo, que él y su bloque construyan una agenda en la Asamblea que reciba un apoyo en temas mínimos, se quedó en minoría. La responsabilidad quizá viene de antes. No tuvo el movimiento de gobierno, en esa época candidatos, la posibilidad de armar, por ejemplo, unas listas que permitan llegar a la Asamblea en un número mucho más amplio, porque si el presidente llega con 30 o 40 diputados, otra es la historia. Si el presidente gana con 19 diputados, también nos muestra que a lo mejor el partido orgánicamente falló eventualmente en armar las listas, en fin. Pero ya yendo al momento actual, obviamente la responsabilidad que asume es enorme, porque cuando tú eres colegislador, la responsabilidad en la expedición de leyes es compartida. El momento en el que tú unilateralmente expides leyes que pasan un control de constitucionalidad de la Corte, pero no tanto un control de conveniencia de contenidos, evidentemente, si las leyes que emita no funcionan o son negativas, no tendrá a quien cargarle la culpa. Ahora, esto, como ya lo han dicho varios analistas, tampoco es que el presidente recibe un cheque en blanco. Tiene 2 o 3 restricciones importantes. Primero, tienen que ser leyes únicamente en materia económica, de emergencia económica, y además sujetas a control constitucional. Entonces, no es que el presidente a partir de hoy se convierte en un dictador todopoderoso que podrá emitir leyes en cualquier tema sobre cualquier contenido. Como se lo ha dicho obviamente, también. Claro, y es importante también anotar que él mantiene intactas el resto de sus atribuciones. Es decir, puede seguir emitiendo decretos a las leyes, puede seguir, reglamentos a las leyes, puede seguir emitiendo decretos ejecutivos en el ámbito de su competencia, podría eventualmente, por ejemplo, declararse estados de emergencia y todas las actividades permanentes que él tiene. Asume una atribución adicional que es la de emitir leyes, llamadas decretos leyes, en materia económica previo control. Entonces, como tú decías, la responsabilidad que recae en sus hombros es absoluta y total en este tema, puesto que las leyes que se emitan bajo esta figura serán de su entera responsabilidad.
Ahora, doctor Jaramillo, ¿qué le corresponde a la clase política en estos momentos? Y además, ¿qué opciones vamos a tener los ecuatorianos para las próximas elecciones? La clase política tiene este rato dos roles importantes. Por un lado, como ya lo han anunciado la mayoría de sectores, respetar la decisión. Y creo que eso es bueno, más allá de que alegan que fue una medida abusiva, en fin, pero la mayoría han anunciado que la van a respetar. Y esto tiene que cumplirse en la práctica. Segundo, preparar ya el tema de las nuevas elecciones. Y aquí nuevamente vamos ya desde los ciudadanos y de los llamados que hemos hecho como participación ciudadana en las últimas elecciones de alcaldes, en las presidenciales. Esperemos que la clase política aprenda las lecciones, aprenda los errores del pasado. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente, nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo como concepto político, nosotros no hacemos política electoral directa, somos veedores electorales, el tema de los diálogos y la búsqueda de consensos. La aspiración será que no puede haber en ningún lugar del mundo un solo candidato, porque la sociedad es diversa en ideología. Pero evidentemente que los grupos ideológicos afines se junten y no volvamos a tener estas escenas que hemos tenido de 20 candidatos a la alcaldía, 15 candidatos a la presidencia, porque eso genera que no se impongan las mayorías, sino que la minoría más votada termine llegando a la alcaldía, a las presidencias, ¿no? Pasó en la elección anterior de presidente, nos ha pasado en las elecciones de alcaldes, 15, 20 alcaldes. Pero eso va a seguir pasando, con el 20%. Doctor, eso va a seguir pasando hasta que no hayan cambios en la normativa. Claro, por eso cuando tú me hacías acertadamente la pregunta de qué le toca a la clase política, creo que esta es una de las tareas que tiene. Es decir, pensar en las elecciones en el tema de evitar una dispersión, hacer grandes acuerdos en donde los partidos comunes, los partidos que estén dentro de una ideología cercana, se junten. Evidentemente tendrán que haber acuerdos, la presidencia, la vicepresidencia, tendrán que compartir espacios en la asamblea, pero obviamente partir de esto. Esta es una visión que nosotros le hemos impulsado desde hace muchos años y ahora creo que la clase política tiene una gran oportunidad de darnos a los ciudadanos un mensaje de que han entendido los errores del pasado, de que han entendido lo que hicieron mal y que tienen esa apertura para enmendar y para rectificar. Si mañana vamos a una elección, doy números al azar, con 4 o 5 candidatos o binomios presidenciales, bueno, podremos decir que la clase política está empezando a entender. Si en 3 meses vamos a una elección, otra vez con 15, 18 binomios, la primera conclusión será que la clase política sigue sin entender nada, sigue sin entender a la sociedad, sigue sin entender al país y siguen primando, lamentablemente, si esto se diera, estos personalismos, esto de que yo tengo que ser candidato y yo tengo que ser candidato mañana. Y cualquier esquema de unidad sirve siempre y cuando sea alrededor mío. Así que nuevamente el mensaje es ese. La clase política se le abre una oportunidad de en 3 meses demostrarnos a los ecuatorianos que algo aprendieron de todo lo que ha pasado y que algo aprendieron de los errores que han cometido. Pero también hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos que debemos aprender de alguna manera una lección con esto que ha ocurrido. ¿Usted considera que ahora en estos momentos se va tal vez a tomar mayor conciencia para votar a aquellas personas que nos representan, sobre todo en la Asamblea Nacional? ¿O vamos a seguir siendo responsables de la pobreza de representantes que tenemos en el legislativo, por ejemplo? Las responsabilidades en democracia son evidentemente compartidas. Yo hacía un énfasis en los errores de la clase política porque hacia allá fue orientada la pregunta, pero desde el punto de vista del ciudadano es lo mismo. Es decir, el voto responsable, el voto informado, el no sucumbir ante el caudillo,
ante el centro delantero que hace bonitos goles de cabeza. Un futbolista, un deportista puede tener toda la competencia y la capacidad para ir a un cargo. Yo jamás denigro ni a la gente de la televisión, ni a la gente de la farándula, ni a la gente de los deportistas. Un deportista, un futbolista puede tener toda la capacidad y preparación. El problema es que cuando el único mérito que encontramos para darle el voto es porque hacía bonitos goles de cabeza. Entonces, si ese es el único mérito, ahí es el problema. Entonces, ahí los ciudadanos tenemos esto. Y nosotros como Participación Ciudadana siempre damos tips. El votar siempre será un acto de fe. Así como tú compras un vehículo, un televisor, una refrigeradora que creías que era buena y te sale mala. Claro. Bueno, en política te puede pasar lo mismo. Pero si hay mecanismos que nos permiten con educación cívica aminorar esos riesgos. Nosotros decimos siempre, pregúntate, ¿cómo fue en su actividad pública? Si ya fue alcalde, si ya fue prefecto, si ya fue presidente, ¿cómo se desempeñó? Tuvo escándalos de corrupción, gobernó con la familia, gobernó únicamente con los amigos en el sentido negativo de la palabra, ¿no? De los amigos como clan para hacer negocios y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Quiénes le acompañan? Tú puedes tener un político que puede ser muy efectivo, pero si está rodeado de gente que a lo mejor no es deseable, bueno, eso afectará eso. ¿Quiénes le financian? Eso es un elemento también importante, porque cuando tú tienes financiamientos o financistas cuestionados, esto puede incidir en la... Entonces, todas esas preguntas, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Quiénes lo rodean? ¿Quiénes lo financian? Son elementos importantes. Otro elemento importante es, por ejemplo, si el candidato va o no va a los debates. No me refiero al debate del CNE, que es obligatorio, pero hay los típicos candidatos que en la alcaldía de Quito se dieron muchos casos, de que, y cito Quito por donde está el medio y donde estamos nosotros, en otras ciudades pasó lo mismo, que por ejemplo no iban a los debates. No les gusta ir porque muchas veces los... no están debidamente preparados, además. Son buenos para leer un papel, Exacto. pero eso es. El no ir al debate es un mal indicador, definitivamente que sí. Entonces, hay una serie de herramientas como las que mencionaron, quiénes son sus antecedentes, quiénes los rodean. ¿Ejerce violencia política? ¿Ofende a las mujeres candidatas o las agrede o las ataca, no por sus ideas? Entonces, ahí tenemos una serie de preguntas disparadoras que nos pueden llevar a generar un voto responsable y aminorar el riesgo. Siempre habrá el riesgo de que nos equivoquemos, siempre habrá el riesgo de que un político engañe a la gente, pero con ciertas preguntas que podemos hacer o ciertos elementos a considerar, este riesgo lo podemos aminorar y esa es la responsabilidad que tenemos los votantes. Me quedo justamente con eso, recomendaciones muy importantes porque todos tenemos responsabilidad en quienes nos representan sin lugar a dudas, no solamente el sector político, sino también los ciudadanos en general. Le quiero agradecer al doctor Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación de Participación Ciudadana, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias.